El problema de la relación entre práctica y teoría tiene una importancia fundamental, pero casi siempre se zanja recalcando su separación y contraste. Muy rara vez se toma en cuenta el lazo recíproco y la asociación de ambas. Se separan y contrastan, por ejemplo, verdad y política, arguyendo que la esencia misma de la verdad consiste en ser incurablemente impotente y la de la política está en ser irremediablemente falsa. Se concluye entonces que la política excluye a la verdad y viceversa, que la verdad excluye a la política. La verdad es esencialmente impráctica y la política es de suyo mendaz, sans acabó. Y esta opinión tan difundida como arraigada constituye la base de dos de los estereotipos más comunes y hasta naturales en la mayor parte del mundo. Aquel del intelectual avinagrado en su propia incapacidad de obrar y aquel otro del político incapaz de pensar, como si para pensar fuera preciso no actuar y para actuar fuera menester no pensar, sino únicamente aventarse o atreverse. La mala relación o desaveniencia absoluta entre verdad y política es en suma un viejo lugar común. No solo en México, sino en buena parte del mundo. Se acepta, por ejemplo, que gobernar no tiene mucha ciencia, que tiene más que ver con el sentido común y con el juicio práctico. Desde este punto de vista, verdad y política son dos cosas no solo completamente ajenas y absolutamente extrañas entre sí, sino incluso contrarios absolutos, es decir, conceptos que se excluyen mutuamente. Política y verdad son entonces incompatibles, prácticamente irreconciliables. Entre la inmensa mayoría de quienes se dedican a la política en México, prevalece en efecto la idea de que su actividad profesional tiene que ver menos con la ciencia que con habilidades prácticas como la astucia zorruna, el instinto o la mendacidad. Pero tal concepción de la política no es más que una cara de la moneda, la otra es una concepción recíproca de la verdad. En efecto, si se acepta que en el arte de la política es esencial mentir, saber ocultar astutamente las propias opiniones y los verdaderos fines hacia los que se tiende, saber hacer creer lo contrario de lo que realmente se quiere, etcétera, etcétera, si se admite en fin que la esencia misma del poder es la de ser engañoso, que gobernar no es la gran ciencia, también se acepta consciente o inconscientemente que la esencia misma de la verdad es precisamente la de ser impotente, impráctica, inaplicable. De este carácter supuestamente impráctico e impotente de la verdad surge precisamente el reverso necesario del político cazurro, el estereotipo del intelectual avinagrado en su propia estupidez e incapacidad para obrar, representante típico de un intelectualismo pedante y árido que da lugar a un revoloteo de superficiales inteligencias enciclopédicas que discurren de todo y de todos con uniforme impasibilidad. A partir de estas dos concepciones complementarias se concluye que verdad y política son irremediablemente irreconciliables. Habría que reconocer, por tanto, que la verdad es ajena a la política y que la política es incompatible con la verdad. La disyuntiva entre verdad y política equivale en términos más generales a la oposición mutua entre hacer y conocer. Equivale a la ruptura de la unidad entre práctica y teoría revolucionarias. La práctica y la teoría son desde este punto de vista tan excluyentes e incompatibles entre sí como la política y la verdad, como el político, el individuo práctico, y el científico, el individuo teórico. Si el hombre de ciencia se cuece en el jugo de un intelectualismo o teoricismo pedante y árido, tanto que la práctica y la política le parecen groseras y prosaicas e incluso hieren su delicada sensibilidad, el hombre práctico se regodea en su capacidad práctica. La teoría le parece vana, un ejercicio superfluo. Si uno tiende al economicismo y al espontaneísmo, el otro se estanca en el teoricismo, enfangándose en discusiones bizantinas, víctima de la inanidad de sesudísimas cavilaciones teóricas. Práctica y teoría son tratadas, pues, como conceptos que se excluyen mutuamente, considerándose muy en general que lo que es práctica no es teoría y recíprocamente que lo que es teoría no es práctica. Desde esta perspectiva se asume que práctica y teoría no son solo y meramente dos mundos distintos, sino abiertamente opuestos. Se acepta sin cortapisas que la práctica no tiene nada que ver con la teoría y que la teoría no tiene ni la menor relación con la práctica, que son dos sustancias distintas que no tienen nada en común o nada idéntico entre sí y que no pueden tocarse una con otra, tanto así que la práctica no puede interactuar con la teoría ni la teoría con la práctica, reafirmándose por consiguiente el doble prejuicio de que la política es una cuestión de pura voluntad, de acción pura y dura, de pantalones, y que el conocimiento es impráctico por naturaleza, intraducible a la práctica. Quienes se consideran a sí mismos como individuos única y exclusivamente prácticos, rechazan de antemano todo aquello que despida hasta el más mínimo tufo de teoría o de estudio.
Quienes asumen como espíritus única y exclusivamente teóricos reniegan o huyen de cualquier tipo de práctica que los coloque en la terrible encrucijada de concretar una sola de sus abstrusas ideas. Pero no se trata en realidad de encontrar una suerte de punto de equilibrio o de justo medio entre ambos extremos. Se trata de reconocer la unidad indisoluble y la dependencia recíproca de práctica y teoría como dos momentos igualmente necesarios e indispensables. Entre política y verdad hay la misma unidad y dependencia recíproca que entre hacer y conocer, pero la conciencia de este lazo recíproco y la asociación de ambas actividades en una sola persona no puede surgir ni realizarse sino en pensadores que sean hombres de acción y en hombres de acción que sean pensadores. José Carlos Mariátegui dijo alguna vez que Carlos Marx había iniciado un nuevo tipo de ser humano que era precisamente un hombre de acción y pensamiento, y que la Revolución Rusa había producido en Lenin, Trotsky, Bukharin, más un largo etcétera, una clase de ser humano pensante y operante, unimismándose también a toda hora en Rosa Luxemburgo la práctica y la teoría. Práctica y teoría revolucionarias no son en suma dos objetos mutuamente excluyentes, sino un único objeto. Política y verdad tampoco pueden existir aislada e independientemente una de otra. Antes bien son solo dos modos distintos de existencia, dos formas de manifestación de lo mismo. Representan la indisolubilidad del hacer y del conocer, del transformar y del entender, la unidad inquebrantable de la acción y del pensamiento.